Mitos, leyendas, misterios, criaturas extrañas, testimonios. No salgas de noche sin saber lo que se esconde en la oscuridad. Conducen Whitey González y Hugo Medina. Bueno, la Salamanca es una leyenda muy arraigada, sobre todo con el folclore hispanoamericano, particularmente de la Argentina, ¿no? A donde se describe como un lugar realmente mítico, a menudo una cueva donde se realizan aquelarres, pactos con el diablo, y en este lugar se dice que se juntan brujas, demonios, espíritus, y se reúnen para celebrar, aprender magia también, o llevar a cabo actividades milagrosas. De eso se trata este programa. Vamos a hablar de la Salamanca, Y ¿no? del diablo. Y del diablo. Y lo que el O el diablo- supay, o como el le dicen supay algunos, acá, ¿no? como le Que dicen es en el norte de una Argentina. palabra quechua. Sí, en el norte de la Argentina se le dice supay. Supay. Y lo que el diablo te da, pero a cambio de qué. Claro, ¿a cambio de qué? Entonces, es un programa muy lindo, interesante, y la verdad que se me pone un poquito la piel de gallina hablar de esto. Pero antes de eso, quiero agradecer a Sí, todos, a esta pequeña comunidad que va creciendo día a día, y los invito a suscribirse, a dar comentarios, y una cosa que es importante, debajo de los comentarios, cuenten su historia, que lo que pasaron, nosotros vamos a contarlo, y de paso investigar qué relación tienen con otros. Y ante todo, agradecerlo, suscribirse y comenten, porque la verdad que estamos armando una linda comunidad desde acá, desde No Salga de Noche. Como decís, Whitey, ¿no? Esa es la idea de formar una comunidad, no solamente acá en la Argentina, ¿no? Porque hemos tenido comentarios también de otros países como Brasil, por ejemplo, que también deben tener muchas historias, sobre todo aquellos que viven en el monte brasileño, en Chile también lo mismo, en las distintas provincias de nuestro país, porque bueno, se cuentan estas historias, así que está buenísimo que los comenten. Y bueno, después nosotros iremos tratándolas en los programas, ¿no? Y ahora, ¿con quién vamos a hablar, Whitey? Con un periodista, un investigador. Diego Nofal, trabajó en muchísimos medios y aparte se dedica principalmente a investigar. Él es un especialista en policiales, trabajó sobre muchos casos importantes, pero durante un tiempo se dedicó a investigar sobre todos estos temas, fenómenos paranormales, esas historias extrañas que suceden en el norte de la República Argentina. Muy bien. El poder, la juventud, la salud, el cuerpo, siempre fueron las cosas que más deseamos los seres humanos. Pero sobre todo lo que más seduce, Hugo querido, es el poder. Y la gente hace cualquier cosa por ella, hasta tal punto que llega a negociar su alma. Y esto para algunos puede parecer una fantasía, para otros una realidad. Pero si yo me pongo a ver en el sentido amplio, vendo mi alma por un montón de cosas. No necesariamente al coludo con cuernos, sino claro, cualquiera. incluso entre los humanos. Entre los mismos humanos. Pero hay un lugar muy especial, que acá en el norte de la República Argentina se representa muy bien, en donde uno tranquilamente puede ir y negociar con el maligno. Ese lugar es la Salamanca. Y hay un periodista, aparte es amigo mío. Sí. Vos buscas una persona inquieta y quedas corto. Es él. No, lo supera. Lo supera. Se mete en los lugares más insólitos, camina en los lugares más extraños, va del carnaval de Humahuaca hasta las mismas cavernas de la Salamanca porque le gusta investigar. Diego Nofal, turco querido, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Diego? Ustedes. Yo soy muy fanático de este programa. Y aparte yo soy fanático de tus investigaciones porque tienen un aporte muy particular. Hay una visión no solo periodística, sino de misterio, pero antropológica, porque no podés entender el fenómeno de por ejemplo, la Salamanca que vamos a hablar ahora, si no ves desde el punto de vista histórico, antropológico y hasta místico y religioso. Exactamente. Mi abuela siempre me decía, hay cosas que simplemente no hay que buscar entenderlas. Fin de la conversación. Sí. Y yo nunca pude. Yo siempre fui intentando buscar el origen de algunas cosas. Pero en por este curiosidad, caso, en el origen turco, de la Salamanca,
el origen, las historias alrededor de eso, y siempre una bajada local, lo que hace que a nosotros nos interese tanto esto. Ahora, la pregunta es, la Salamanca parecería que es un fenómeno santiagueño, pero estuve viendo que hay en Catamarca, hay en Corrientes, el Chaco también. en el Chaco, en Tucumán cambian el nombre, Tucumán, en sí. Salta también. Hay lugares Increíblemente, específicos, ¿no? Sí, el lugar más documentado con cuestiones relacionadas a la Salamanca es San Juan. De hecho, Mira hay vos. un poeta y hay un artista plástico que ambos hablan de la Salamanca prácticamente en el mismo lugar, a la vera a la vera pedemontana, previo a la cordillera, en la precordillera de los Andes. Ellos ya metiéndose sobre la cordillera de los Andes, hablan de un lugar donde se escucha música, que tiene las mismas características de la Salamanca. Pero lo que pasa es que para entender el fenómeno de la Salamanca tenés que entender básicamente de dónde sale. No, a ver, la Salamanca es una mezcla extraña, una mixtura extraña entre culturas que tienen que ver con nuestros pueblos originarios y herencias vascas. El aquelarre, la palabra aquelarre es una palabra vasca que tiene que ver con una reunión de hombres que están invocando, ¿sí? Sí. Bueno, entre nuestros pueblos originarios había invocaciones a distintos espíritus que te permitían hacer cosas que habitualmente no podías, como por ejemplo sanar a personas, adivinar el futuro, ver la providencia, saber que había que cultivar, todo ese tipo de habilidades, uno podía invocarlas dentro de nuestros pueblos originarios. Cuando llega esto de la reunión de las brujas o la reunión de invocación al diablo, se mezclan las dos cosas, porque nuestro supay no es un equivalente al diablo. Nuestro supay es casi una figura más picaresca. El cachafaz, le dicen la gente que está habituada al carnaval, y tiene que ver con la procreación, tiene que ver más con la cuestión de fecundar la tierra, de fecundar y dar frutos en general. Si bien es una deidad que ofrece y que da a cambio de que se le ofrezcan sacrificios, el supay no es lo mismo que el diablo, ¿sí? Digamos, Diablo, el supay es más voluble. exactamente, y es más picarón. Sí. Es más, busca más el intercambio, el toma y daca. Por eso nosotros le damos en el carnaval, cuando nosotros hacemos las apachetas, no solo le damos a la Pachamama, también le damos al supay. Es la fiesta de la última cosecha donde vuelve a fecundarse la tierra, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando lo mezclamos con el diablo, con esta historia del pacto con el diablo, que es muy europea, digamos, de hecho hay un montón Sí. de literatura que habla de el pacto con el diablo, el pacto con el más allá, que viene desde Europa. Bueno, todo eso se fusiona en una gran leyenda que se llama la Salamanca, que es una leyenda nacional. Si bien tenemos algunas cuestiones muy parecidas en Bolivia y en Perú, en línea general es una leyenda nacional que va desde el Cuyo hasta el extremo norte del país. El lugar que nosotros más conocemos, que tiene más que ver con la Salamanca, es Santiago del Estero por las chacareras y por las cosas que se cuentan. De hecho, las sacha guitarras atamisqueñas, un instrumento, sacha significa del monte, un instrumento nacido en el monte santiagueño, en Atamisqui, un lugar que si usted escucha las canciones de las sacha guitarras va a querer ir desesperadamente. Yo le recomiendo, con el amor que le tengo a Santiago del Estero, no vaya. Es un lugar muy feo. No se parecen nada a las canciones que hablan sobre Atamisqui. Hay gente a la que le gusta, hay gente que le encuentra la belleza al monte, pero justamente eso es parte del mito de la Salamanca. Ahora, también es cierto, Turco, que no hay pueblo que no haya un tipo que esté acusado de haber estado en la Salamanca. No hay una empresa o un empresario que no sea señalado como partícipe del aquelarre, ¿no? En todo el país. Incluso músicos. Sobre todo en Santiago del Estero, lo cual vos hablabas. Me hiciste acordar porque a don Sixto Palavicino, que santiagueño el hombre, nacido en Salavina, él, en un reportaje que le hicieron, él contaba justamente que él había escuchado la música de la Salamanca y, bueno, era un hombre que era virtuoso con el violín, ¿no? Y mucha gente ahí en Santiago del Estero hablaba como que él había estado ahí en la Salamanca, ¿no? Incluso él dejó como entrever que estuvo. No lo dijo, pero como que él estuvo ahí, ¿no?
Les cuento, la música de la Salamanca se escucha del... A ver, la Salamanca suele estar, Sí, el socavón de la Salamanca, es decir, la entrada de la Salamanca, suele estar a la vera de un río. claro. A la vera de un río, siempre cerca de donde hay cuevas o montañas, siempre en la espesura del monte y en lugares que sean poco accesibles. Se dice que la música de la Salamanca se escucha de un lado del río y así atrae a los nuevos miembros de la Guardia Salamanquera. Mi Ah, viejo contaba la historia de que él y parte de un elenco, mi papá era escritor, parte de un elenco, fueron alguna vez a buscar una Salamanca en Los Robles, cerca de la ciudad de la banda, y escucharon música del otro lado del río. Y es así como 3 de los 4 que iban en la expedición decidieron volver y uno decidió quedarse a escuchar la música y lo fueron a buscar. Estaba completamente extraviado. Varias horas después lo encontraron. No sabía lo que había pasado, no sabía dónde había estado. También estaba bastante ebrio con todo mi viejo, lo cual era Claro. raro porque estaban en el medio de la nada, no sabían ni de dónde había sacado alcohol. Pero bueno, nunca supieron si finalmente se animó a cruzar el río e ir a buscar a la Salamanca. Pero bueno, esa es la historia que contaba mi viejo. Te cuento, de mi papá era también un tipo muy, muy curioso, muy un investigador sobre todo de lo que tenía que ver con la idiosincrasia nacional. Bueno, oh, pero les cuento un poco ¿qué es la de dónde Salamanca? sale el mito. ¿Qué es la Salamanca? ¿Qué Claro. hay dentro de una Salamanca? ¿Por qué es tan especial? Bueno, la Salamanca hay dos posibilidades de encontrártela. O que te encuentres con la Salamanca porque hay una reunión de la Guardia Salamanquera, es decir, te la encontré en el monte, en el medio de la nada y no necesariamente en un socavón, te encuentres con la Guardia Salamanquera, que son no solamente músicos, sino animales tocando música. Claro. Ah, ¿Sí? eso es detalle, sí. Vos te la encontrás y dicen que la música de la Salamanca te atrapa y nunca más dejas de ser parte de esa guardia. Y la otra es distinta, la del tipo que va a ofrecerle. La de la canción de Cafrune, la de Mandinga, abrime la Mm, puerta. Sí. Vos mostrás que no tenés miedo al diablo yendo a la Salamanca. En la Salamanca se te someten a varias pruebas que varían de versión a versión de la historia. Una de las pruebas que siempre se dice es que uno tiene que renegar de su religión, Ah, mira vos. escupiendo a algo que tiene que ver con su religión. Habitualmente es una virgen o un crucifijo que están dando vueltas. ¿Sí? Si es una virgen está descabezada, si un crucifijo está dado vuelta. Es muy raro porque tiene que ver también con una cuestión muy interna de Santiago del Estero. En Santiago se descabezaba la Virgen y se la volvía a pegar porque había mucho rito umbanda. Entonces el umbanda, para relacionar a la Virgen con su deidad, le cortaba la cabeza y se la volvía a pegar. Entonces ya sabían que esa, en vez de ser la Virgen de Luján, era alemán ya, ponele. Entonces no es raro que se mencione que haya una Virgen decapitada o un Cristo dado vuelta. El Cristo dado vuelta tiene que ver con los tipos que son devotos de San Pedro. San Pedro pidió ser crucificado de cabeza por una cuestión de humildad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces pidió ser crucificado de cabeza y muchas veces se lo asocia a cuestiones satánicas. A que gente para negar su fe escupe un crucifijo dado vuelta porque Ajá, Pedro lo niega 3 veces a Cristo antes claro. Ahora, del amanecer. Lo dice la yo voy a Biblia. la Salamanca. Participo de la fiesta porque es una fiesta. Hay sapos, hay zorros, todos Exacto. cantando, participando. Che, necesito pedirle algo, necesito dinero, necesito empezar a construir, que me vaya bien con la finca. ¿Qué me pide a cambio? Porque hay varias versiones, Primero ¿no? tenés que mostrar que no tenés miedo. Sí, ya estoy. Ya estoy sentado y ahí guitarreando Sí. con ellos. Ya has mostrado, has pasado las pruebas de inicio, lo que se te pide a cambio es el alma de un familiar y la tuya propia. O sea, dos. Cuando entregan a un familiar, ¿qué hacen? No necesariamente el familiar muere, ¿no? Ah, no. A veces tienen accidentes, a veces tienen paralíticos, a veces tienen problemas mentales, otras veces nada. Otras veces simplemente sigue la vida del familiar, por lo único que ha hecho ha sido entregar su alma al diablo, digamos, para el futuro. Vos entregás a un familiar. El día que se Se muera se dice lo en la lleve. mayoría de las leyendas que ese familiar muere. Sí. Ah, sí. Que Sí. muere o que queda catatónico o ese tipo de cuestiones, digamos. Pero siempre suele ocurrir en la leyenda. ¿Y qué va a pedir vos a la Salamanca? Habitualmente un talento que deseas y no tenés. Claro. Se pide eh, habilidad para el juego, porque el juego además de suerte requiere de habilidad para el juego, habilidad para la A música o la las música, artes. claro. No es solo para la música.
La música es lo más conocido, lo que más conocemos todos, pero es habilidad para la música y las artes. Y sobre todo le podés pedir buena fortuna, que dicen que eso es como la característica de la Salamanca, que el tipo que entra en la Salamanca tiene una vida triste pero afortunada. Puede ganar la lotería, gana cualquier cosa donde juega, tiene la mujer que quiere, pero su vida sigue siendo triste. Eso es entregar el alma. Claro. La risa es el reflejo del alma. Sí. Cuando vos entregas el alma ya nada te hace feliz. Eso pasa mucho, por ejemplo, en Santiago del Estero con las carreras cuadreras, porque hay caballos, por ejemplo, que ganan siempre y dicen justamente que es porque vendió el alma al diablo, que fue a la Salamanca y todas esas cuestiones, ¿no? Sí, y dicen que esos caballos no hay que tenerlos. Los caballos que ganan mucho, Sí. dicen que los encierran de noche porque cuando llueve fuerte, Ah, el mira, no caballo sabía se eso. te va y no vuelve más. Ajá, O se te va y vuelve con un forastero. ajá. Ah, Y ese mira. forastero es el que se lleva las almas del pueblo. El que viene a cosechar las almas que vos ofreciste. Claro. Diego, yo te hago otra pregunta. Hago lo mismo que Whitey. Yo Sí. voy, entro a la Salamanca, todo ahí, porque obviamente quiero algo, algún don o riquezas o lo que sea. Pero resulta que cuando estoy adentro me arrepiento. ¿Qué pasa si me arrepiento Te y quedas me ahí por vuelvo? siempre. ¿Me quedo ahí? Claro, el que escucha la No música de salgo. la Guardia Salamanquera, si no le Sí. pedí nada, se queda ese parte de la Guardia. Ah, bien, 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 bien. Eso es parte del mito. Nadie ha salido de una Salamanca común para Claro, decir, che, mira, yo he ido y la verdad me ha dado cagazo en el medio y no voy más. claro. No, o sea, la gente que se dice que estuvo, primero lo niega, entre ellos Don Sí, Sixto, sí, sí. quienes eran cantantes de la Sacha Guitarra, pero Don Paravecino, de la Sacha Sí, sí, sí. Sí. Guitarra, eh, de la Sacha Guitarra hasta Misqueña, todos ellos se dice que estuvieron, inclusive algunos de los Carabajal, de la famosa familia Claro, hay Carabajal. muchos músicos en eh, Salavina, por ejemplo, que se hicieron famosos y fueron referentes del folclore argentino, ¿no? Exactamente. Bueno, y nadie, o sea, no, yo no conozco, nunca conocí, y eso que busqué, en serio Sí. busqué, mucha gente que me haya dicho yo entré a una Salamanca. Sí he escuchado muchísimos mitos de gente que estuvo cerca, gente que escuchó la música, gente que sabía dónde quedaba, gente que me podía indicar dónde había una Salamanca en Atamishki, cerca de la casa del museo de las Sacha Guitarras, pero nunca llegamos. En Tucumán, la Salamanca se llama Dentro. Justo yo hace unos años tuve un caso muy conocido donde tuve que ir a buscar a un concejal santiagueño que se había suicidado. Había tenido una muerte muy rara porque era zurdo, pero supuestamente se pegó un tiro con la Claro. derecha. Bien raro, cuando te digo raro, en serio raro. Eh, y lo encontré, yo guiaba al grupo de que lo iba a buscar porque son lugares que son muy, pero muy inhóspitos y yo lo conocía porque jugaba ahí de chico, digamos, era Mancha del Valle, era mi patio de juegos. Ajá. Eh, y fuimos a buscarlo al dentro. La verdad, el lugar, cuando empieza a atardecer, te da miedo, porque son filones de montaña que cuando el viento entra entre los filones de la montaña hace un ruido muy raro y bastante musical. Te lleva a Bueno, pensar, te hace dudar de en todo. ese lugar es donde se queda la Salamanca tucumana que se llama El Dentro. Después en Salta hay dos lugares. Una en la que hablaron ustedes de eso durante el programa de Lucumar, la Cueva Sí, de los Negros. exactamente. Bueno, la zona de la Cueva de los Negros se dice está que forma parte del circuito de las Salamancas. Hay un mapa de las Salamancas también, les cuento, ¿no? Ah, Ah, mira. mira vos, lo vamos a buscar. La Cueva de los Negros Se queda en dice Cerro ahí, de Crestón, creo. En Rosario de la En Frontera, Rosario de la Frontera. dicen que por ahí cerca de las termas de bueno, Rosario, de los baños, por esos lugares. y después en Cerrillos hay una zona de una arcilla muy, muy clara, es una arcilla blanca de muy buena calidad, pasando un basural, un viejo basural que había en Cerrillos, también ahí hay un socavón donde, de hecho, lo bautizaron la Salamanca ahora. También se dice que se escucharon ruidos raros y ese tipo de cuestiones. Pero el lugar donde yo sí puedo atestiguar que se ha dicho muchas veces está la Salamanca es en Quebrachal, en el límite con Santiago del Estero, a la vera del río.
del Salado, vendría a ser. Claro, salado. Anta es una Hay tierra mucha brava, ¿no? gente, claro, en un lugar que se llama, ahí veremos que queda pegado a Babilonia. Sí. Sí, en Santiago del Estero hay un lugar que se llama Babilonia, aunque no lo crean. Bueno, hay en esa zona, entre Salta y Santiago del Estero, a la vera del río, suele aparecer el socavón de la Salamanca. Eso no es una historia que solo la haya escuchado yo, la pueden escuchar en Santa Luisa, en Santiago del Estero, se la contó muchas veces, y al sur de Quebrachal muchas veces la gente ha sentido presencia rara, ha escuchado música en el medio del río, en el medio de la nada, porque si bien es un río donde se pesca mucho, en ese lugar no se pesca. Primero porque es absolutamente inhóspito, es horrible el lugar, te llegas acá al río, no te encuentras nunca más en la vida, pero además no va la gente, no va la gente, es monte, 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 hasta el río, hasta la vera del río. Bueno, mucha gente ahí sí ha escuchado la música, y son relatos de hace muchísimos años, que en los últimos años no se escuchan tanto, hace muchos años que nadie, hace muchos años, tampoco hace tantos años, en realidad hace 30 años. 1995 es la última experiencia que se haya registrado de alguien que dice haber estado cerca de una Salamanca. Ocurrió justamente en el norte de Santiago del Estero, en el límite con Santiago. Dice que un hombre, escuchen esto porque esto les va a interesar, persiguiendo, tenía la costumbre de perseguir al Sachayoj. El Sachayoj es algo muy parecido al Lucumar. Ah, mira vos. Es un monstruo mítico que cuida el monte y que tiene muy mala onda con los hacheros y los cazadores. Bien. Y un tipo que cuenta que en 1995 se le aparece Sachayok, ponele, en el año 89, y siempre que escuchaba el ruido en el monte iba a ver si era el Sachayok o no era el Sachayok. En una de esas excursiones se va metiendo más al monte porque el perro sale corriendo, empieza a correr, y lo encuentra el perro parado casi a 1 kilómetro del río, parado, el perro no se movía de ahí, no había forma de moverlo de ahí, que haga un paso más adelante, eh, y el tipo empieza a escuchar música. Y se empieza a acercar al monte, se empieza a acercar al monte, y la música cada vez más fuerte. Es el último registro que se tiene, está en el diario, en el Nuevo Diario de Santiago del Estero, fueron ellos quienes hicieron la nota, y es el último registro que se tiene en el tiempo moderno de que alguien haya estado cerca de la Salamanca. Es Oh, muy raro porque en sí. esa zona, desde el 92 hasta el 2000, hay un montón de músicos buenos. Sí, Te voy sí, a sí, dar el ejemplo de totalmente. Franco Ramírez, que es el más conocido, pero que son todos de esa zona, que Ujú. salieron todos del departamento Tipo o del chaqueño palavecino mismo de esa zona. Hay un montón de cantantes conocidos que salen de esa zona después de esa época. Es llamativo y también tiene mucho que ver con el hecho de que son regiones extremadamente aisladas e inhóspitas. Anta es una tierra durísima, el norte de Santiago del Estero es durísimo, y es llamativo que muchas de las expresiones culturales más conocidas y exitosas salgan de algunos de los lugares más duros, geográficamente hablando, de la República Argentina, ¿no? Exactamente, y todos tienen una característica, salvo por el dentro que queda en la Mancha del Valle, todos tienen una característica similar. Son lugares donde hace muchísimo calor, porque el lugar de San Juan también es un lugar donde hace calor. En la zona de la Cueva de los Negros también Sí. debe ser los lugares más Sí, sí, cálidos que hay sí. en Salta, junto con el norte salteño, el que está pegado a Tucumán. Eh, son todas zonas que son súper cálidas, que son con un monte muy, muy espeso, que tienen cursos de agua más o menos disponibles, pero que tienen la espesura del monte es como la característica principal. No es un socavón que uno pueda encontrar, ni siquiera prestando mucha atención, Vos sabés que porque inclusive las cuevas, sí, decime. Pues sabés que mientras me contabas esto del monte, hay algo que me llamó muchísimo la atención. Hace muchos años atrás me gustaba mucho ir a pescar. Siempre me voy a pescar al Bermejo, toda esa zona. Y me contaba un amigo mío de mi edad, me dice, mira, hay una hora en el monte, y es cierto, vos lo ves, que desde la 1 hasta las 4 de la tarde no hay un solo ruido. El calor, todos Sí, los exacto. animales, las criaturas se guardan porque el calor es infernal. Y dice que en algunos momentos, en medio de ese silencio, porque el silencio, me tocó vivirlo, es algo tremendo, Los sonidos del silencio. tremendo el silencio del monte, se siente clarito un violín. Y cuando
vas por el monte, lo sentís al violín, y muchos dicen que es una especie de diablo, no me acuerdo cómo se llama, que está tocando el violín en la hora de la siesta. Es como si fuese un duende de los nuestros de acá del Valle del Lerma, pero es un sonido de violín que surge a la hora de la siesta. Bueno, hay sonido de violín y hay gente que escucha flautas, pero con mucha claridad, más de una, y sonando todas en la misma armonía. No es que es el viento haciendo sonido de viento, sino muchas flautas sonando juntas al mismo ritmo, que tiene mucho que ver también con viejas tradiciones que también son europeas. Cuando te decían que los sátiros se juntaban, ¿qué hacían? Los sátiros tocaban la flauta. Sí. Que eran mitad hombres, mitad animales, también eran invocaciones diabólicas y todo eso. O sea, la música está relacionada con esta cuestión de la invocación al diablo, está relacionado con la Salamanca y está relacionado con la cuestión en sí del socavón. Un socavón le tiras viento adentro y se escucha un ruido raro. Los socavones me refiero a las cuevas Sí, que no son muy profundas, ¿sí? claro. Tienen un ruido raro. De hecho, nosotros acá, en las cuevas de Cafayate, vos te parás, esperás que corra el viento y se siente un ruidito que te da miedo. Mete Claro. miedo. Vos sabés que también me hiciste, yo pasé toda mi infancia a la vera de la ruta provincial número 29, que va, sería el Rincón, la Población, Vallecito, casi al límite entre Salta y Santiago del Estero. Y en esa zona siempre Sí, escuché sí. relatos, sobre todo de los mayores, de los grandes, de los abuelos, que contaban de la Salamanca, ¿no? Incluso lo que decía Whitey, que se escuchaban muchos violines, sobre todo en esa zona, pero también se hablaban de sonidos como la flauta, ¿no? Incluso yo he tenido la oportunidad de ir hace 3, 4 años atrás a la población Lagunita, más o menos esos lugares que están por ahí, y que he tenido que hacer el La recorrido que bonita hacía en mi infancia, es porque mi tío tiene una finca ahí, y a donde el río está más o menos a 2 kilómetros. Y recorrimos a las 2 de la tarde, 2 3 de la tarde, y como dice Whitey, no había Un un sonido. alma. Es más, Un sonido no es. no había nada, no había nada. Incluso con los chicos que fuimos en ese momento, nos comentaban que hasta el duende se lo había visto en esos lugares, ¿no? Pero es un lugar que es monte espeso, Como decís vos, Turco. claro, como decís vos, incluso canciones, chacareras, zambas, hablan del monte espeso, sobre todo de Santiago del Estero, a donde se escucha este sonido de violín o de flautas, ¿no? De la Salamanca. Ahora, Diego, la pregunta es, ¿qué consecuencia trae todo esto? Es decir, voy yo, hago, ¿qué consecuencia tiene para mí, para mi familia, para mis relaciones, para mi vida en sí? Primero vas a perder a un familiar seguro, porque es el familiar que puede entregar. Tiene que ser alguien que vos quieras, ¿no? Es Sí. alguien querido, alguien que vos digas, yo entrego el alma de esta persona. Eso es lo primero que te va a pasar. Y eso es una culpa que va a cargar toda la vida. Le pase algo o no le pase algo a esa persona. Y lo siguiente es que vos dejas tu alma. Es literalmente vos entregar el alma. Entonces no va a haber nada que te haga feliz. Nada, no hay más felicidad en tu vida. Porque lo que es la felicidad es llenar el alma con algo que te guste. Y les iba a contar, justo que hablaban de esto de la espesura del monte, ¿por qué se dice que ya no aparece más la Salamanca? Dicen que nadie encuentra la Salamanca de casualidad. Vos para encontrar la Salamanca tenés que ir a buscarla. Ah, Y el hecho de que hayamos extendido la frontera urbana hace que las Salamancas desaparezcan. Ajá. Pues la Salamanca no puede estar en un lugar donde vos la encontré de casualidad. La Salamanca tiene que estar en el medio de la nada y el tipo que busca la Salamanca, ir a buscar la Salamanca, es parte de lo que uno hace y deja en el camino, porque habitualmente siempre en la Salamanca va más de uno, pero uno solo llega. eso es algo aterrador, ¿no? Sí, 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 porque nunca entendí, porque Sí. nunca pude, a ver, dirimir en medio de las investigaciones, de las preguntas, si los van dos y solo uno llega y el otro, ¿qué le pasa? Se Exacto. vuelve. Hay algunas historias que dicen que siempre uno se vuelve porque tiene más miedo que el otro y después se acaba ahí la amistad. Hay un montón de cuestiones que se hablan en esto de la Salamanca. La Salamanca yo creo que es de los mitos que tenemos el más nuestro, porque si vos te fijas, el Ucumar, como te decía, se parece al Sachayo de
de Santiago se parece al Uñudo de Tucumán, pese a que en Tucumán le decimos Ucumar también, en el Sí. norte de Tucumán se le dice Ucumar, a ese Uñudo, digamos, que es el mismo ser. Eh, pero si vos lo ves, tiene que ver con el Yeti. Claro. ¿Entendés? O sea, se habla de otras entidades, Pie Grande en Estados Unidos, el Yeti en el Himalaya. La Salamanca no, la Salamanca, el socavón, donde uno entra, entrega su alma al diablo a cambio de ventajas, porque eso es lo que te ofrece, ventajas en todo. Ahora, también vos viste que en cada ciudad, en cada pueblo hay como familias malditas, aquellas familias que sufren desgracia tras desgracias tras desgracias. Las lenguas del lugar dicen que están pagando algo. Están pagando o pagan incestos, que es por lo que se dice que un miembro de tu familia se hace el alma mula, Sí. o estás pagando un trato con el diablo. Porque siempre son familias, siempre que se habla de las familias, se habla de familias que otrora tuvieron mucho y ahora no tienen nada. Y son familias malditas. Ahora, lo que me llama la atención en todo esto es lo persistente y lo vivo que sigue estando la Salamanca hoy en pleno siglo XXI. Los relatos siguen, la gente cuando vas, che, la Salamanca está, y como vos decís, hay canciones, poesía, relatos de la Salamanca. Bueno, hay una historia muy conocida de la Salamanca, que es, justamente me nombré siglo XXI, que Bracho Coto, en Santiago del Estero, había dos almacenes, y la conozco de primera mano porque uno de los almacenes era de mi bisabuelo y el otro almacén se llamaba siglo XXI. Te estoy hablando, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Ese almacén siglo XXI es el de la familia Alderete, que tuvo un gran éxito el almacén primero, su hijo fue el primer médico del departamento Pellegrini, y en Quebracho Coto hubo el primer avión sanitario, si querés llamarlo, porque ellos tenían una avioneta donde trasladaban enfermos hacia la capital santiagueña. Se decía que el viejo, que el turco del almacén del siglo XXI había hecho un pacto con el diablo en la Salamanca. Su hijo, el médico, murió en un accidente en ese famoso avión, le embargaron las tierras y empezó a tener una serie de problemas la familia después de eso, después de haberlo tenido todo, de haber sido dueños de gran parte del departamento. Ahora, Por eso también, ahí te iba a contar sí. el final, por eso también se dice que en mi familia hay un sacerdote, mi tío Amado Nofal, el primer sacerdote del departamento Pellegrini, decían que era porque mi bisabuelo lo había visto al tipo este que había hecho un pacto con el diablo, y en vez de mandarlo a estudiar medicina, mi tío lo manda a estudiar para ser cura. Para ir cerrando, Turquito querido, te agradezco muchísimo esto. ¿Qué te deja la Salamanca para vos? Como tipo, como periodista, porque aparte, aclaremos, sos un periodista hace muchísimos años y aparte investigador. ¿Qué te dejó? Mira, la verdad que lo que me dejó la Salamanca, primero era una sensación, la misma sensación que te contaba alguna vez cuando hablamos del tema de los ovnis, que me tocó investigar, en la que tuvimos que involucrar gente del SENASA y ese tipo de cuestiones, que era una investigación que la conoces bastante bien. eh, Me da la sensación de esas cosas de decir, tiene que haber una dosis muy importante de realidad en lo que me están contando. En todos estos dichos mágicos, a ver, pueden ser, hay muchas explicaciones. Las convivencias recordemos que Santiago tiene un pueblo en el medio que se llama San Félix, de personas que son de raza negra, que mantuvieron sus rituales y sus ritos, y que los hacían en medio del monte, porque imagínate una provincia ultracatólica, como es también Salta, como es Santiago del Estero, como es Tucumán, hacían esos rituales en el medio del monte, hacían música, bailaban, andaban en bola, ese tipo de cosas que tienen que ver con el ritualismo africano. Me parece que puede haber venido por ahí el tema de la Salamanca, porque los relatos son muy certeros. El tema de la música, las coincidencias que hay en los relatos en distintos lugares del país, te estoy hablando que la coincidencia, que sea exactamente igual en San Juan, eh, que en Santiago del Estero, no es normal. No es normal, los relatos son de personas que no viajaron, que no tuvieron contacto con aquella vieja investigación que se hizo en un lugar o que se hizo en otro. Me dejó esa sensación de, bueno, esto le falta una vueltita de rosca de
de investigación para saber exactamente qué veía la gente cuando veía la Salamanca, o la posibilidad de, como decía mi abuela, no todo tiene explicación. Claro. Tal vez la Salamanca es real. Y yo le puedo buscar 200 explicaciones relacionadas a la gente, a los afroamericanos que vivían en la zona, pero tal vez, sí, en algún lado el diablo se reúne y te enseña a tocar música. No sería tan descabellado. Habida cuenta de las cosas descabelladas que hemos escuchado en los últimos años, esto no sería tan descabellado. A ver, lo solucionemos así. ¿Ustedes vieron el streaming del CONICET las cosas que hay debajo del mar? Sí. Si yo te muestro alguno de esos bichitos y te digo, ¿vos crees que esto existe o no? Lo más seguro es que me digas, no, eso no existe. Claro. Lo acabas de hacer con inteligencia artificial. No. Había un bichito que se parecía a Dumbo a 3.500 metros sobre el nivel del mar, que lo acabamos de ver por primera vez. ¿No sería raro en la espesura del monte haya cosas que nosotros no hemos visto nunca? Seguro. Es lo mismo que el caso del Uruguay, que, muchachos, no puede ser que lo hayan visto 250 personas y sigamos pensando que no existe. Lo que deberíamos hacer entre todos es buscar una explicación de por qué tanta gente ha visto un tipo de 3 metros Dando vuelta. caminando Claro. caminando por lugares, además, que también son de difícil acceso. No puede ser que todas las cuestiones que tenemos que están relacionadas con misterios están relacionadas justo con esas zonas, con zonas de un monte espeso, con zonas llenas de cuevas, y por ahí capaz que lo que necesitamos es investigarlo con más seriedad. Este tema de la Salamanca me parece que requiere un poco más de investigación también. Porque, insisto en algo, el tema de la Salamanca como los diablos, porque tenemos un montón del diablo, el supay es uno de esos, está muy relacionado con la tierra, con la necesidad y con la fuerza que nos lleva a tener que sobrevivir en un lugar hostil. Exactamente, y además, te repito, hay muchos rituales de invocación que son nuestros, que son de nuestros pueblos originarios, y que estimo no deben haber hecho, no se deben hacer cerca del resto de la gente. Porque si a mí me preguntás, inclusive en una provincia ultracatólica como lo son Salta y Jujuy, que se sigue haciendo el rito de la Pachamama, es un montón, digamos, porque hay gente que el sábado hace un pozo, tira cosas allá adentro, le pide a la Pachamama y se mancha, y el domingo va a misa. Claro. La misma gente, ¿no? No son personas distintas. Pero bueno, ese tipo de cosas me imagino que en algún momento deben haberse hecho escondidas. Particularmente estos rituales de invocación, te digo. Entonces, por ahí, capaz que por ahí le encontramos una explicación a la Salamanca. Lo que sí te puedo decir, la gente escuchó música en el monte, había música en el monte, y muchísima gente salió del monte con traumas importantes de haber escuchado la Salamanca. Por eso te digo, no es descabellado. Por ahí nos falta una vuelta de tuerca de explicación. Pero me dio la misma sensación que aquella vez que te conté lo de los hombres. Sí. Esto es real. Diego, muchísimas gracias por tu participación y bueno, sigue siendo un tema apasionante el tema de la Salamanca. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Muchísimas gracias a vos, hermano. Un placer. Chao, chicos. Chao, Un chao. placer chao. enorme haber estado con ustedes. Hasta luego. Bueno, Charlar realmente, con Diego Nofal y hablar de la Salamanca es algo particularmente interesante. ¿Sabes por qué? Entramos a una parte absolutamente de misterio, pero que te toca de cerca a vos porque vos te criaste cerca de una claro, Salamanca. justamente es lo que yo te decía. Todo lo que él hablaba recordaba mi infancia porque yo no he vivido ese tipo de cosas, pero sí he escuchado historias de abuelos, de personas ya grandes, de 70 años para arriba. Te estoy hablando de los años 70 más o menos. Claro. Pasé prácticamente toda mi infancia porque estudié, hice mi primaria en una escuela Rural. de rancho, digamos, una Sí. escuela de rancho, que era adobe, Tiento y paja. Sí, paja y suncho, digamos, ¿no? Y los durmientes de pared. Pero se escuchaban muchísimas historias, así como la que te conté también del familiar y todas esas cuestiones. Pero son zonas a donde el monte es espeso y a donde se cuentan un montón de cosas. Incluso habían chicos más grandes que nosotros que contaban que se habían peleado con el duende y todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, Que algún como día dice tenemos él, que hablar del duende, ¿no? también vamos a hablar que eso merece un capítulo aparte, porque el duende es un personaje que aparentemente le apareció a muchos, ¿no? A muchos. Yo no lo vi, pero de que he escuchado cosas y he descubierto algunas cositas medio extrañas,
con el tema del duende, me ha Merece un pasado, capítulo. digamos. Pero eso merece otro capítulo. Pero bueno, realmente interesante, como decís vos, lo de Diego, pero además porque él investiga seriamente. Como él Sí. dice, capaz que este tema de la Salamanca hay que investigarlo más seriamente, ¿no? Falta Más no. allá de todas las cuestiones que cuentan las historias en Santiago del Estero, sobre todo porque, bueno, creo que se hace más viral por todas las canciones, Sí. las zambas chacareras que nombra no solamente al Supay, sino también A la Salamanca en ¿no? sí. Así que bueno. Y muchas veces, muchos se preguntaban qué es la Salamanca, es una expresión de deseo, es una tradición europea sin duda, Sí, sí, pero sí, también tiene que ver, como mencionaba Nofal, parte de los rituales, la tierra adentro, en las cuevas. También es la cueva, es el útero materno, porque de ahí vivimos de la tierra, dependemos de la tierra, pero también es el misterio, lo húmedo, lo que no se puede ver. Los ríos también, porque decían, Sí. no solamente en las cuevas, ¿no? Entonces, todo eso alimenta. Y es una historia muy linda. Y es una historia que, a pesar del paso del tiempo, aún tiene mucha vigencia. Exactamente. Bueno, linda leyenda Linda la de historia. la Salamanca, linda historia. Bueno, seguramente estaremos en otro capítulo hablando de otros misterios, ¿no? Y muchísimas gracias. Tuvimos unas respuestas muy buenas a los primeros videos que estamos haciendo. Sigan, se suscriben, comenten, Sí, sí, sí. porque la verdad que estamos armando una comunidad hermosa. Bueno, y que cuenten también sus historias, Sí, ¿no? vale. Le decimos, que nos escriban. En los comentarios sería muy lindo que coloquen la historia que vivieron. Nosotros vamos a relatarlas, vamos a contarlas y de paso vamos a averiguar qué podemos Seguramente. saber de eso que les pasó a ustedes. Porque todo alguna vez debemos haber tenido una experiencia, ¿no? Sobre todo si hemos vivido en el campo. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias.